Ciertamente, amados, estamos contentos, damos gloria a Dios, porque Dios es bueno para siempre, su misericordia, y nos permite estar nuevamente aquí con ustedes, amados, para así juntos, ¿verdad? Pues continuar estudiando la santa y bendita palabra. Que esta noche los números a llamar, 787-923-4059, para los hermanos que se encuentran allá en Puerto Rico, los que están aquí en los Estados Unidos, se pueden comunicar a través del 413-210-9417, 413-210-3454, específicamente la ciudad de Holyoke, en el estado de Massachusetts. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y en esta hora, hermano, ¿verdad? Pues queremos decirle que da tu programación predicando la palabra de verdad, que comienza en vivo a través de Voz de Alta TV, tu canal de televisión por internet, levantando la bandera del evangelio alrededor del mundo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Enviamos solo a nuestros hermanos que siempre nos sintonizan. Dios bendiga a Valerie, Dios bendiga a nuestro hermano José Adorno. Amén. Dios bendiga a Marlene, Dios bendiga también. Aleluya. El resto de los hermanos, ¿verdad? Que nos sintonizan vía celular. Por su nombre del Señor. Aleluya. Que sea un saludo, ¿verdad? Y un abrazo fraternal en el Señor. En esta noche, hermanos, pues vamos a continuar el estudio bíblico, ¿verdad? Capítulo número 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 38 hasta el versículo número 43. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, amén. Capítulo número 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 38 al verso 43. Poderoso Dios, aleluya, amén. Así que, amados, vamos rápidamente a estar orando al Dios del cielo para de esa forma comenzar el estudio en esta hermosa noche. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, pues tú nos das la oportunidad, el privilegio, Dios mío, de poder estar aquí nuevamente, Señor, para adorar y glorificar tu nombre. Queremos, Dios del cielo, Padre Santo, ser edificado de manera especial y poderosa. Por lo tanto, te suplicamos, oh Dios, que seas tú con nosotros, Dios mío, mediante la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu, guiando desde el principio hasta el final este estudio en esta noche. Rogamos que tú bendiga, Padre Santo, tu pueblo, que seas tú fortaleciendo, llenando de tu presencia, Padre, que continúe formando a Jesucristo en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos poner por obra esta enseñanza que tienes para cada uno de nosotros en este momento, Señor. Nosotros daremos a ti la gloria y la honra, Padre amado, porque es tuya. Recíbela en este momento y para siempre, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amado, leemos verso 38 al 43 del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra, por este nombre de Jesús, aleluya, amén. Bendito Jesucristo, gloria a Dios. Este verso 38, ¿verdad? Vamos a analizarlo rápido. El Señor de todo, ¿verdad? No es otro que Jesucristo, el de Nazaret, y ese era el nombre por el que generalmente se conocía al Señor, identificándole claramente mediante el artículo determinado delante del nombre de la ciudad. Para muchos Jesús era un mero hombre, ¿verdad? Sin embargo, pero está enfáticamente vinculando la humanidad del que era de Nazaret con la deidad de su condición de Señor. El Señor de cielos y tierra no es otro, ¿verdad?, que Jesús, el de Nazaret. Dios bendiga a Carlos, ¿verdad?, Domínguez, y a Carmen Durán, allá en Puerto Rico. Aleluya, gloria a Dios. Aquel Jesús de Nazaret fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder. O sea, esas palabras enlazan inmediatamente con el mensaje profético sobre el siervo de Jehová, ¿verdad?, que habla en Isaías capítulo 61, verso 1, amén, y su siguiente.
Las palabras de la profecía fueron leídas por él mismo en la sinagoga de Nazaret, dándole también cumplimiento pleno en su persona. En el primer canto del siervo, el profeta lo presenta como aquel a quien Dios había elegido y en el cual había puesto su espíritu. Y eso, ¿verdad?, lo relaciona con el rey prometido, descendiente de David, dispuesto para reinar sobre todo el mundo, en el que reposará también, ¿verdad?, el Espíritu del Señor. Y obviamente la unción de Jesús con el Espíritu se produjo visiblemente en el día en que fue bautizado por Juan el Bautista, descendiendo el Espíritu sobre él, mientras que el Padre testificaba a todos que aquel era su Hijo amado. El mismo Juan da testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Fue realmente esto un bautismo con el Espíritu? Se necesitan, ¿verdad?, pocos argumentos para aceptarlo como tal. Sin embargo, el descenso del Espíritu tiene que ver con la unción del que era anunciado por los profetas, amén, como el enviado de Dios. Su nombre sea la gloria. Sobre este asunto, amado, se han suministrado, ¿verdad?, evidencia hasta el extremo, ¿verdad?, para probar que hay bautismos en los que no está el elemento envolvente, ¿verdad?, ni siquiera puede concebirse racionalmente. El uso de tales circunstancias, ¿verdad?, pues se basa en la semejanza de condición con la que se produce una clase de cuerpos que pueden ser llenados y ocupados de tal modo que reciban las cualidades del elemento envolvente. Su nombre es la gloria. Pero lo que respecta, amado, lo que el Bautista vio cuando los cielos fueron abiertos, fue una forma corporal semejante a una paloma que descendía sobre Jesús. ¿Por qué la tercera persona divina escogió esta forma para manifestarse? Bueno, no hay respuesta bíblica enfática, ¿verdad?, porque el Espíritu Santo cogió forma de paloma para manifestarse. Ahora, es indudable que la única persona divina que se manifiesta en forma corporal humana es la segunda, ¿verdad?, que por la encarnación queda revestida de humanidad y se hace Emmanuel, Dios con nosotros. De ahí que todas las veces, ¿verdad?, en que aparece la teofanía de la segunda persona, se manifiesta en forma humana. Algunos, ¿verdad?, pues consideran que la paloma simboliza pureza y benignidad y carácter propio, ¿verdad?, del Consolador y también de Jesús en el poder del Espíritu. Con esa dulzura y mansedumbre, Jesús estaba equipado para ser el Consolador de los afligidos y dar su vida en precio de rescate del mundo, para soportar las aflicciones, aleluya, y dar, amén, avance que para siempre, dar su vida en el precio de rescate del mundo, para soportar las aflicciones, perdonar las ofensas y ser paciente con todos, necesitaba ser manso, humilde y apacible. Por lo tanto, el Bautista observó que aquella forma como paloma reposaba durante un tiempo sobre Jesús. Amén. No fue una visión rápida, ¿verdad?, que pudiera ser confundida con cualquier otro fenómeno natural o los efectos de la luz, ¿verdad?, en un determinado momento del día. Es necesario recordar que Jesucristo es una persona divino-humana, es decir, una persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana. Y en cuanto a la naturaleza divina, ni necesitaba ni podía ser fortalecida, amén, amado, sin embargo la humana lo requería. Era en todo semejante a los hombres, salvo en lo relativo al pecado y en la unción, ¿verdad?, con la deidad hipostática que supera en todo, ¿verdad?, cualquier parecido con los hombres. Su naturaleza humana, hablando de Jesucristo, ¿verdad?, quedaba bajo el control y el poder del Espíritu Santo de Dios, que conducía sus acciones, ejecutaba con su poder los milagros y señales mesiánicas conforme a lo profetizado, ¿verdad? Y vuelvo y recalco el mismo hecho que siempre hemos estado, ¿verdad?, enfatizando de parte de Dios en todos estos días. Repito, hermano, aleluya, su naturaleza humana, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo viene sobre él, era para que quedara bajo el control y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que nosotros entendemos, amado, ¿verdad?, que eso es lo básico, ¿verdad, hermano? Aleluya. O la razón fundamental principal por la cual nosotros, ¿verdad?, el Espíritu Santo viene a nosotros, amado. Amén. Gloria a Dios. Es más que sí, nos capacita para ministrar, nos da unción, ¿verdad? Vienen los dones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso, hermano, puede ser manifestado, amén, por el Espíritu Santo a través de nuestras vidas, a no ser, ¿verdad?, que esa naturaleza humana nuestra quede bajo el control y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué, amado? Porque entonces Él es el que va a conducir nuestras acciones y va a ejecutar, ¿verdad?, con su poder
los milagros y señales, amén, aleluya, que Dios quiere llevar a cabo en el momento, ¿verdad?, que Dios mismo lo haya determinado. En este caso, ¿verdad?, pues lo hizo a través de Jesucristo, amado, aleluya, que con milagros y señales que obviamente lo que hacían era más bien señalar, ¿verdad?, que eran señales mesiánicas, ¿verdad?, que conforme a lo que se había profetizado de él. No existe conflicto alguno, ¿verdad?, entre esta acción del Espíritu y la concesión de la humanidad del Salvador por el poder del mismo Espíritu. O sea, con la unción, o con la unión, debe decir, con la unión del Espíritu que descendió sobre Jesús, quedaba capacitado para el ministerio que había venido a realizar. ¿Ve? Jesús era también el profeta por excelencia, y sus palabras, como las de los profetas, eran en el poder del Espíritu. El testimonio del Padre declara primero que aquel que fue bautizado y subía del agua era y por tanto, amén, el amado, en quien se complacía. O sea, Jesús en su humanidad recibía lo que su conciencia mesiánica conocía ya. Él era el Hijo amado del Padre. Por su parte, era también un testimonio, ¿verdad?, para el bautista e incluso a todos los presentes, amén, que oyeron la voz, para quienes iban a estar relacionados con el ministerio que Jesús comenzaba a partir de ese momento. Ahora, por la expresión es fácil determinar que la voz era del Padre, que daba testimonio sobre su Hijo eterno. Era el Hijo designado para la especial obra de la redención del mundo desde antes de la creación. Y es un claro testimonio de que en Cristo hay una sola persona, la del Hijo, verbo eterno de Dios. Los artículos, ¿verdad?, que acompañan al sustantivo Hijo tienen una notable importancia. ¿Por qué, amado? Porque no era un hijo cualquiera, como lo son los ángeles por creación, o los cristianos, ¿verdad?, por adopción. Es el eterno Hijo de Dios por relación intrinitaria. Era el Hijo amado en el que singularmente se complace, tal vez mejor, el único en que realmente puede mostrar su complacencia absoluta e infinitiva. Jesús es el ungido del Padre, el único de esa condición, y de ahí que las palabras del Padre sean la alusión a las del salmista. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Salmo capítulo 2, verso 7. Y a las del profeta, ¿verdad?, en Isaías 42, 1. Y aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén, gloria al nombre del Señor. El Padre declara con sus palabras lo que Jesús es desde su concepción virginal en el vientre de María. En la eternidad, el Hijo era el objeto inagotable de la complacencia del Padre, como lo es en la temporalidad de su humanidad. Es falso lo que algunos liberales, ¿verdad?, racionalistas pretenden cuando afirman que Cristo adquirió el bautismo, su conciencia mesiánica, es decir, solo supo que era el Mesías desde el momento del bautismo. Obviamente eso es un error, amén. Su nombre es la gloria. ¿Por qué, amado? Simplemente, cuando Jesús fue ungido de este mundo, amén, fue ungido, perdón, de este modo, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, iniciando un ministerio que estuvo siempre rodeado de acciones propias de la omnipotencia divina. Y esas manifestaciones de poder, ¿verdad?, tenían que ver con milagros que Dios hizo por medio de Jesús, como curaciones de enfermedades, resurrecciones de muertos, acciones sobre la naturaleza y expulsión de demonios. Y esas acciones fueron transformadoras, ¿verdad?, en la vida de quienes estuvieron con Jesús. La capacidad para operar, entendía Susana, la capacidad para operar esos milagros deriva de su potencial personal como persona divina. Sin embargo, la naturaleza humana del Verbo encarnado, de la misma manera que limitó en ella la expresión de los atributos incomunicables de la deidad, así también sujetó esa humanidad a la acción poderosa del Espíritu Santo, por cuyo poder, que no es otro que el poder que pertenece a Dios, hizo muchos de los prodigios y milagros. Y eso no significa, ¿verdad?, que Jesús como hombre fuera un mero instrumento en manos del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Su naturaleza humana es elemento expresivo de la persona divina. Oiga esto, hermano, que esto es bien importante. Repito, escuche bien, aleluya, su naturaleza humana es elemento expresivo de la persona divina. Quiere decir que en ningún momento la subsistencia de ambas naturalezas, tanto la divina como la humana, hayan estado desvinculadas de la persona divina del Hijo de Dios en quien subsisten. Amén. O sea, muchas veces la segunda persona divina, actuando por medio de la naturaleza humana de Jesús, hizo obras prodigiosas. Ve, hermano, por eso es que Cristo
era Dios y era hombre. Y hubieron cosas, ¿verdad?, que Cristo hizo, aleluya, bajo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, que también son cosas que pueden ser hechas por Dios a través de nosotros, ¿verdad?, como instrumentos de Dios. Amén, amado. Pero simplemente, aleluya, en el caso de nosotros, obviamente, ¿verdad?, somos vasos, pero Cristo era todo Dios. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podemos hacer ciertas cosas, aleluya, ¿verdad?, como Dios. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Por ejemplo, el romper la ley de la gravedad. Cuando Cristo caminó por encima de las aguas, ¿ve, hermano? Ahí eso yo no lo puedo hacer. A menos que sea Dios, ¿verdad? Aleluya, que me sostenga. Pero a eso yo no lo puedo hacer. ¿Ve? Ahora, yo puedo echar fuera, ¿verdad?, los demonios. Yo puedo, ¿verdad?, obviamente, o al poder del Espíritu, ¿verdad?, pues sanar una enfermedad, que se lleve a cabo un milagro, Dios a través de mí. Pero, hermano, ¿verdad?, hacer estas cosas, voy a recalco, su nombre es la gloria, la transfiguración, por ejemplo, ¿verdad?, pues obviamente, amado, habla y testifican de que ciertamente Jesucristo, aleluya, era Dios, ¿verdad?, y era hombre. Ahora, me llama la atención y me gusta esta expresión, amado, que hace, porque realmente distingue a la persona de Jesucristo. Ve, amado, porque Dios lo que hace es que toma un cuerpo humano. Ve, Dios lo que hace es que toma un cuerpo humano, entonces habita en él, hermano. Por lo tanto, esa parte, amén, es que para siempre, esa naturaleza humana es el elemento que expresa la persona divina. O sea, lo que realmente, en otras palabras, lo que está expresando lo que es Dios. ¿Ve? Por eso que Cristo es el verbo encarnado, es la acción de Dios, es lo que realmente revela, aleluya, el carácter de Dios, los atributos de Dios, lo que realmente es Dios. ¿Ve? Alaba que Él es bueno. Amén, amado. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ok, por lo tanto, muchas veces la segunda persona divina, actuando por medio de la naturaleza humana de Jesús, repito, hizo prodigios, pero no es menos cierto que las señales mesiánicas, especialmente la liberación de demonios, fueron hechas en el poder del Espíritu Santo. ¿Ve, amado? Fue el Espíritu quien dirigió la acción humana de Jesús, llevándole del bautismo al desierto para ser tentado por el diablo, haciendo los prodigios de expulsar demonios. Jesús estaba haciendo las señales mesiánicas en el poder del Espíritu Santo, y la profecía lo había anunciado de este modo, y así se estaba llevando a cabo. De nuevo, es preciso enfatizar, como ya se hizo antes, que la relación del Espíritu Santo con Jesús no es en modo alguno la de instrumentalidad. O sea, el Espíritu Santo, ¿verdad?, no es que Cristo sea un instrumento del Espíritu, ¿me, amado? A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, lo que quiere decir es que el Espíritu manejaba a un Jesús solo hombre, que era instrumento de la deidad. Amén. Jesús es Dios. ¿Ve, hermano? No era eso de que Jesús, ¿verdad?, era un instrumento, ¿verdad? Aleluya. Es que para siempre en la mano del Espíritu Santo, ¿no, hermano? Simplemente Jesús es Dios, el verbo eterno de Dios manifestado en carne. ¿Ve, amado? El Emanuel, Dios con nosotros. O sea, Cristo es Dios mismo manifestado en carne. Por eso su naturaleza humana, repito, es el elemento que expresa, amén, aleluya, su persona divina. Hello. ¿Usted entiende, hermano? Lo quiero decirle. ¿Entiende, hermanito querido? Uno a la vez. Por favor, no me escriban todos a la vez así de golpe, porque no. Uno a la vez. ¿Usted entiende, hermanito? Hello. Bueno, seguimos entonces. Amén. Por el nombre del Señor. Aleluya. José no entiende. Bueno, José, ¿qué es lo que no entiende? José, ¿qué no entiende, José? Carlos y Carmen entienden. Susana entiende. Valeria entiende. José, ¿qué no entiende? Dime. Alaba. Hello. Bueno, se trancó, se frizó la computadora. Gloria a Dios. ¿Lo puede explicar? Sí, pero es que no me ha dicho qué es lo que explicar de nuevo. ¿Qué es lo que no entiende? Dime que lo que no entiende, lo de Jesucristo y eso. Ok, lo que estamos hablando es que Dios, mire, Dios lo que hace en la persona de Jesucristo, Dios lo que hace es que toma cuerpo. Amén. Él toma cuerpo para poder manifestarse. Acuérdense, amado, que el único que podía llevar a cabo esa obra, ¿verdad?, de redención era Dios mismo. Alguien que no fuese afectado por el pecado. No existen 4 dioses, ni 3 dioses en uno. Existe solamente un solo Dios, ¿verdad? Por lo tanto,
La única persona capacitada para llevar a cabo esa obra redentora, como hemos dicho siempre, restaurar todas las cosas, ¿verdad? Pues era Dios mismo, como viniendo, ¿verdad? A nosotros, pero como, obviamente, aleluya, tomando cuerpo, ¿verdad? Haciéndose un cuerpo como uno de nosotros, amado, aleluya, amén. A su nombre sea la gloria, para poder entonces él, ¿verdad? Manifestarse en medio de nosotros y llevar a cabo su propósito. ¿Cómo, hermano? Simplemente porque siendo Dios, él tiene que ocultar todo el resplandor de su gloria de nosotros, amados. No puede ningún hombre ver a Dios y permanecer con vida. Amén. A su nombre sea la gloria. Lo que Dios estaba haciendo, por eso es que el cuerpo de Cristo era un tabernáculo. Hermano, era el tabernáculo donde Dios, ¿verdad? Pues, donde Dios se manifestó en medio, ¿verdad? De nosotros. Así como en el tabernáculo, ¿verdad? En el lugar santísimo, el sacerdote antes de entrar, antes de entrar, tenía que hacer, escuche bien, antes del sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo, y entraba una sola vez al año, una vez al año, pero para la expiación. Pero antes de entrar, él no entraba así porque era sumo sacerdote y tenía permiso de Dios. No, hermano. Había todo un ritual que había que hacer para prepararlo. Primero, el día, la noche antes, no lo dejaban dormir, para que no fuese a contaminarse, ¿verdad? Con un sueño impuro. Número 1. 2. Tenía que ponérsele, aleluya, sangre, ¿verdad? Aquí en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho, de la mano derecha, en el pulgar, ¿verdad? Derecho del pie derecho. Entonces, tenía que tomar unos tizones encendidos. Amén, amado. Unos tizones encendidos del altar del incienso, ¿verdad? Que era tipo de oraciones. Y entonces ahí, ¿verdad? Pues lo ponían en incensario y se le echaba entonces, ¿verdad? Aleluya, el que para siempre el perfume aromático. Eso entonces él tenía que meter su mano, entraba de rodillas, ¿verdad? Gateando. Pero antes de entrar, él tenía que meter tras el velo, o sea, la cortina, metía, ¿verdad? La mano con el incensario, su nombre sea la gloria, para entonces hacer otro velo tras el velo. O sea, formaba como una nube. Formaba como una nube de humo, amén, detrás del velo, para que entonces la gloria de Dios no fuese a matar al hombre pecador. ¿Ve, hermano? A pesar de que Dios lo había establecido así, pero obviamente la naturaleza pecaminosa que todavía existe en el ser humano, amado, pues no, como le digo, no le permite, ¿verdad? No le permitía a Dios en ese momento, ¿verdad? Cuando venía a salvar a la humanidad, ¿verdad? Pues ese acercamiento directo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, a su nombre sea la gloria, obviamente, ¿verdad? Pues iba a matarlo, ¿verdad? El resplandor de la santidad de Dios, hermano, eso es tan inmenso que obviamente, ¿verdad? Pues lo que va a hacer es que el hombre, aleluya, iba a ser consumido de inmediato. Amén. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Pues entonces Dios toma cuerpo. ¿Ves? ¿Entiendes? Vela su qué, vela su gloria. Cuando digo vela, me estoy refiriendo a que la oculta. Amén. En la inmensidad de su gloria, ¿verdad? Innata. Amén, amado. Él la oculta en ese cuerpo. Sigue. Por lo tanto, Jesucristo, ¿verdad? En esa parte, esa naturaleza humana que Dios toma, porque Jesucristo era Dios, esa naturaleza humana que Dios toma, repito, ¿verdad? Pues entonces era el elemento expresivo, ¿ves? Lo que iba a expresar, ¿ves, hermano? ¿Por qué? Porque acuérdate que Cristo es la última palabra de Dios a la humanidad. Cuando hablamos de la última palabra de Dios a la humanidad, es la última revelación, no hay más revelación. En Cristo está todo lo que es Dios, ¿ves? Todo lo que Cristo mostró, eso es todo lo que es Dios. Así como Cristo actuó, así es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios, amén, que vino en carne. Duda, pregunta, comentario. Duda, pregunta, comentario. José, ¿estamos claros? Dime rapidito para seguir. Gloria a Dios. Alabanza que es para siempre. Amén. Ok, seguimos ahora. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Oiga esto, ¿verdad? Repetimos ahorita, ¿verdad? Que entonces Cristo, ¿verdad? Pues no era, obviamente, no era que Jesucristo, ¿verdad? Hubiese una relación en cuanto a la relación del Espíritu Santo, ¿verdad? Con Jesús, no era una. No, exacto, no lo creen porque es que no lo entienden. No lo entienden, esto tiene que ser por el Espíritu. Amén. Sí, por el Espíritu.
Por lo tanto, la relación del Espíritu Santo con Cristo no era que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues manejaba a Jesús, ¿verdad?, como si fuera, ¿verdad?, como ¿verdad?, solo un hombre que era un instrumento, ¿verdad?, del Espíritu, no, hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo, pues repito, ¿verdad?, Jesús es Dios. Amén, Jesús es Dios, el Verbo eterno. Amén, amado. Que, ¿verdad?, que fue manifestado en carne. O sea, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, escuche bien ahora, pues hay que entender este elemento, ¿verdad?, de la parte divina, la parte humana. Sin embargo, a causa de su condición como Mesías Rey, ¿ve?, a causa, oiga esto, a causa de su condición como Mesías Rey, amén, sujeta su humanidad en cuanto a las señales mesiánicas al poder del Espíritu, porque así estaba determinado, hermano. O sea, la parte humana, acuérdense que Cristo sentíamos nosotros, le daba hambre, cansancio, todas esas cosas. ¿Ve? Esa era la parte humana. Pero en la parte divina, pues no era así, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué tiene que hacerse hombre? Porque alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que morir. Fíjate, alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que pagar con su vida. Por eso, pues recalco, por eso, a causa de la condición como Mesías Rey, ahí está hablando de qué, de la obra que vino a hacer. Amén. Que vino, ¿a qué vino Cristo a este mundo? Cristo vino a morir. Pues hermano, ¿verdad? Pues basado en eso, esto es sujeta su humanidad en cuanto a las señales, ¿verdad?, mesiánicas al poder del Espíritu, porque obviamente así era que estaba determinado. El Señor está hablando aquí del poder actuante, ¿verdad?, de la tercera persona divina, Dios el Espíritu Santo. Amén. Y por tanto el reino de Dios, que todos aquellos esperaban, estaba presente porque el Mesías hacía ante todas las señales que lo acreditaban como el enviado de Dios. Con esto respondía primero a la pregunta a la gente, poniendo de manifiesto que realmente él era el hijo de David. En segundo lugar, destruía la argumentación blasfema de los fariseos que llamaban endemoniado al enviado de Dios. Y es necesario destacar la capacidad transformadora, ¿verdad?, de Jesús en todos los órdenes del hombre. En el físico, otorgando salud; en el psíquico, dando sanación; y en el espiritual, concediendo salvación. Amén, amado. Mire la transformación. Hello. Su nombre sea la gloria. Primeramente, ¿verdad?, en el orden del hombre. En el físico, otorgando salud; en el psíquico, dando sanación; y en el espiritual, que es la parte más importante, concediendo salvación. Hello. O sea, que la salvación, amado, por eso es que esto es un asunto espiritual. El asunto de Dios, aleluya, en la parte más profunda, la parte más importante, no es la física, no es la psíquica. O sea, no es tu cuerpo, no es la psique, no es tu mente, es la parte espiritual. Por eso es que Dios opera ahí, porque ahí, amado, es que Dios que concede la salvación. Por eso nosotros tenemos que ser que liberados, aleluya, de eso que ata nuestro espíritu, para que no pueda responder a las demandas que nos hace Dios a nosotros, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, que mora donde, adentro. Amén, amado. Hello. Y recalcamos lo importante aquí, la clave de la victoria, el misterio o el secreto escondido, que todavía la iglesia lo tiene como un misterio para la iglesia, que la única manera, la única forma de nosotros ser realmente cristianos, se oye, de ser realmente cristianos victoriosos, es cuando entonces entendemos esta verdad profunda de Dios para con nosotros. Él envió su Espíritu, amén, a nuestras vidas, para que el Espíritu de Dios controle nuestra vida. O sea, Dios mismo tomando el control de nosotros. Nos dejó solo en el huerto y fallamos. Por lo tanto, implica de que tú no puedes estar solo. Tú me necesitas a mí. Yo tengo que controlar tu vida. Yo tengo que guiarte. Tengo que conducirte. Tengo que, amén, aleluya, porque para siempre llevarte de la mano, porque separado de mí, tú nada puedes hacer. Por lo tanto, tienes que depender de mí. A su nombre sea la gloria.
Amén, hermano. El Señor pasó haciendo bien y sanando a los oprimidos porque Dios estaba con él. El milagro, aleluya, en nombre del Señor, es un hecho extraordinario, sobrenatural y divino. En el bien que Jesús pasó haciendo durante su ministerio, están presentes los milagros que como hechos extraordinarios salen de lo posible, humanamente hablando, para actuar sobre las leyes naturales. Todas estas fuerzas están en las manos de Dios, quien actúa por medio de ellas. Al considerar la vida de Jesús de Nazaret y observar los hechos portentosos de su ministerio, no puede sino afirmarse que Dios estaba con él, o incluso más, Dios estaba en él, ya que en su tabernáculo, oiga bien lo que dijo ahorita, ¿ve? Ya que en su tabernáculo, aleluya, cuerpo de carne, moraba la deidad en su plenitud, ¿ve, hermano? En su tabernáculo, cuerpo de carne, ¿ve, hermano? O sea, la persona de Jesucristo, aleluya, repito, era el tabernáculo de Dios. Dios toma ese cuerpo para meterse ahí. Amén, amado. Y manifestarse en medio de nosotros, en medio de los hombres. Hello. Bendito Jesucristo. Entonces, eso mismo que hizo Dios, pues eso es la importancia, hermano, nosotros entender también. Y no tomarlo, ¿verdad?, a la ligera, ni con liviandad. Mire, hermano, esas palabras de Pablo en 1 Corintios 6:20, si no me equivoco, cuando él dice, y no solamente ahí, cuando él dice, por cuanto he sido comprado por precio, glorificad pues a Dios que en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿verdad?, los cuales son de Dios. Sí, y entonces ese 1 Corintios 6:20, el 19 dice, escuche bien, pues ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Hermano, hello. Obviamente, ¿verdad?, está hablando de los pecados, etcétera, etcétera, ¿verdad?, fornicación, etcétera, y qué sé yo qué. Pero lo que quiero decirle a ustedes, amado, que el cuerpo de nosotros, ¿verdad?, aleluya, pues es el tabernáculo donde Dios, ¿verdad?, pues vino a morar. Amén. Lo mismo que hizo con Cristo, que habitó, ¿verdad?, en ese cuerpo, como dice el Colosenses 2:9, ¿verdad?, donde habitó en él toda la plenitud de la deidad. Pues asimismo Dios ha venido a morar en el creyente. Ha tomado el cuerpo del creyente para hacer con ese cuerpo lo mismo que hizo, amén, cuando tomó forma, ¿verdad?, humana. Cuando tomó ese cuerpo, aleluya, amén, lo es que para siempre, para poder manifestar que su voluntad, lo mismo hace con nosotros, excepto de que el propósito, ¿verdad?, el que tenía Dios a través de Jesucristo, obviamente era uno redentor, ¿verdad?, uno de salvar la humanidad, perdonar pecados, etcétera, etcétera. Nosotros no. Pero en cuanto al servicio, en cuanto al ministerio como iglesia, pues hermano, ¿verdad?, y estoy hablando aquí individual, pero también en Corintios, si no me equivoco, capítulo 3, en el nombre de Jesucristo Nazaret, aleluya, que habla del cuerpo también. Capítulo 3, veamos, donde dice, oiga esto, mire, no sabéis, 3:16, no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí en 1 Corintios 3:16 está hablando de la iglesia. Allá en 1 Corintios 6:19 y 20 está hablando del cuerpo, del individuo. Amén. Allá está hablando del individuo. Aquí está hablando de la iglesia, donde dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. ¿Ve? El templo de Dios, el cual sois vosotros. Hablando ahí de la iglesia. Amén. Santo es.
Por lo tanto, hermano, significa que la única forma o la única habitación que tiene Dios actualmente aquí en la tierra para él manifestarse, hermanito querido, aleluya, y dar continuidad a la obra que él había proyectado desde la eternidad a través de Jesucristo, es la iglesia. Por eso la iglesia no es cualquier cosa. Quizás delante de los hombres, ¿verdad?, que no conocen a Dios, no entienden esto, es cualquier cosa. Es cosa para tomarla a la ligera, ¿verdad?, tomarla con liviandad. Quizás para mucha gente que se hace llamar iglesia, dentro de las congregaciones también, ¿verdad?, pues una cosa, ¿verdad?, que no tiene mucho valor o no tiene mucha importancia. A su nombre sea la gloria para siempre, amado. Pero para Dios no es así. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amado. Amén. El edificio es identificado como el templo de Dios, santificado por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Aquí, como dijo ahorita, el templo de Dios, aleluya, es la iglesia local. Amado. Ahora, en 6:19 es el cuerpo del cristiano. Amén, amado. Y en Efesios 2:20 es la iglesia universal. Amado. Mire qué tremendo. Su nombre sea la gloria. Y ese es el asunto de esto. Por eso es que yo tengo que ser amado. Su nombre sea la gloria. Amén. De forma imperativa. Es un mandato. Sé santo porque yo soy santo. Amén. Entonces, eso contesta muchas preguntas de por qué hoy en día no ocurren tantas cosas. Entonces, cuando usted va estudiando la palabra, se va dando cuenta realmente que lo que está sucediendo. Por ejemplo, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vimos las obras que Dios, el Espíritu Santo, hizo a través de ellos. Amén. Y cómo Dios va llevando a cabo su propósito, su plan. ¿Cuál plan? El que Él mismo concibió en la eternidad, antes de la creación del mundo. Amén. Pero, y vimos también, ¿verdad?, cómo se manifestaba el Espíritu Santo, que para sí llama, gloria a Dios, aleluya, a través de qué, a través de los apóstoles, hermano. ¿Pero por qué? Porque esa iglesia, amén, en términos, ¿verdad?, hablando de forma colectiva, hablando en términos de iglesia, ¿verdad?, de la feligresía, era una iglesia que estaba bajo el control del Espíritu Santo, amén, amado. Porque actuaba de esa manera a través de Pedro, de Felipe, de Esteban, amén, y más adelante, ¿verdad?, del apóstol Pablo. ¿Por qué, amado? Porque dice, y fulano, Esteban, Felipe, Pablo, lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Lleno del Espíritu Santo, hemos dicho aquí, ¿verdad?, que implica que significa estar bajo el dominio, el control y la guianza del Espíritu Santo. Amado. Por lo tanto, lo que Dios quiere hacer se puede llevar a cabo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el que está guiando, porque el que está dominando, el que está controlando, a su nombre sea la gloria, el que manda es el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Y ese es el asunto de esto. ¿Quieres tener victoria? Deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Alaba. Hello. Y vas a ver, amado, el cambio, la transformación. Comienza a experimentarlo. Comienza a pedirle a Dios. Señor, yo quiero sentir que tu Espíritu Santo me controla. Controla mis pasos. Controla mis pensamientos. Controla el sentir de mi corazón. Hello, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a sentir un cambio real. Te vas a sentir distinto. Amén. Los ojos te van a abrir. Amén. Aún más se va a ampliar, hermano, aleluya, la concepción espiritual y el entendimiento hacia Dios y los asuntos de Dios. Amén. Bendito es Jesucristo. Aleluya. Algunos de los milagros de Jesús iban encaminados a mostrar que Él era el Mesías prometido. Tal es el caso de los que hizo con motivo de la visita de los enviados por Juan el Bautista para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? A lo que Jesús responde, y a César a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Verdad? Lucas 7, 19, 21 y 22. Otros milagros de Jesús iban destinados a demostrar su deidad, como la curación del paralítico, donde murmuraban de él los fariseos diciendo, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús lleva a cabo el milagro de sanidad para decirle, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Amén. Mateo 9:6. Por el nombre de su Nazaret, aleluya, gloria a Dios.
Ok, amado. Verso 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Vale, ¿estás por ahí todavía o te fuiste? Hay 5 nada más. Falta una computadora. Amén, gloria a Dios. Ok. El testimonio sobre Jesucristo y su obra es triple en el discurso del apóstol. Lo que se divulgó por toda Judea y Galilea. 2. Lo que ellos sabían de haberlo oído. Y 3. Lo que los apóstoles testificaban por haberlo visto. O sea, los apóstoles son testigos tanto de los bienes hechos por Jesús como de su muerte. Pedro pone de manifiesto que tanto él como sus compañeros de apostolado son testigos presenciales de los acontecimientos que sucedieron en la tierra de Israel, ¿verdad? Requisito para ser apóstol. Ahora bien, los hechos benéficos, ¿verdad? Apóstol, ¿verdad? En cuanto a ministerio como fundación. Ahora bien, los hechos benéficos de Jesús no fueron tenidos en cuenta, de manera que este mismo Jesús fue entregado a muerte por quienes eran los destinatarios de su programa y objetos de su amor y bendiciones. La muerte de Jesús, el justo, el que anduvo haciendo bienes, fue mediante la crucifixión. Pero Pedro hace énfasis en el hecho de que murió colgado sobre madero, que tiene que ver con lo que la ley determinaba para quien era considerado como maldito por Dios. Obviamente, amado, ¿verdad? Lo que Pablo decía, no puede ser Dios, porque una persona que muere en un madero es alguien que ha sido maldecido por Dios. Así como va a ser Dios este hombre. Es un blasfemo. Fíjate, amado. Gloria a Dios. Pero esto servirá, ¿verdad?, para la proclamación integral del resultado de la obra redentora que él hizo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ve, amado, o sea, en otras palabras, es que para siempre, aleluya, gloria a Dios, Cristo nos libra de la maldición de la ley. ¿Por qué, amado? Porque la ley no podía, a su nombre sea la gloria, hermano, ¿verdad?, pues salvarnos. Simplemente nos señalaba la culpa, pero ahí nos dejaba sin remedio alguno. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, amén. Así que ese era el propósito de la ley, hacer que el hombre, ¿verdad?, se viera tal y como es delante de Dios. Que se vea, aleluya, desprovisto. Que se vea, aleluya, amén, que para siempre vil, como tiene que verse, amén. Ok. Ahora, escuche esto. Él fue hecho maldición por el pecado del mundo como sustituto universal y por tanto potencial del pecador. Su sustitución es virtual para el que cree. Amén. Su sustitución es virtual para el que cree, ya que no existe un universalismo en la salvación, es decir, solo se salvan quienes creen en Jesucristo. Amén. Él murió por todos, pero solamente los que creen son los que se salvan. Amén, amado. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Bueno, él murió por todo, él murió por ti, seguro que sí. Pero, aleluya, solamente se salva aquel que cree en él. Bendecido sea que es para sí, amén. O sea, que pone la confianza en él. En la cruz ocupa nuestro lugar y le son imputados nuestros pecados, es decir, puestos sobre él, para que la responsabilidad penal del pecado pueda ser cancelada en justicia para todo aquel que cree. En la cruz, Cristo extingue absolutamente la pena por el pecado en favor del creyente, para que toda la condenación por el pecado quede anulada para él. En esto, ¿verdad?, en todo esto existe una aparente contradicción. El sustituto es Cristo, pero sin pecado. Es hecho maldición. Amén. Repito, el sustituto es Cristo, pero sin pecado es hecho maldición. Amén, amado. Mire qué cosa. El sustituto es Cristo, ¿verdad que sí? Sin pecado, hecho maldición. ¿Es qué cosa? O sea, no había maldición en él porque él no había traído ninguna ley y la ley no era para él. Pero, pues usted es lo que hace Dios. Ok, la solución al aparente contraste está resuelta en las palabras del apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, ¿verdad?, que ese texto de mí me gusta muchísimo, me encanta ese texto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. El propósito de Dios es evidente. Jesús, el sustituto, es hecho, esto es, tratado como maldición,
para que por medio de esa obra nosotros seamos bendecidos por Dios, recibiendo de gracia el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Verso 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Bendito Dios. Aleluya. Escuche bien ahora. Nuevamente aparece el contraste, ¿verdad?, entre el trato que los hombres dieron a Cristo, entregándole para que fuese crucificado, y el que le dio Dios, levantándole de entre los muertos, es decir, resucitándole al tercer día. Este es el elemento de capital importancia, ¿verdad? Este elemento de capital importancia para la salvación del pecador. El primero, ya presentado, es que Jesús fue muerto como sustituto del pecador. El segundo es que no quedó en la tumba, lo que haría estéril su obra, sino que fue resucitado para hacer posible la justificación de todo el que cree. El apóstol Pablo lo expresa concisamente, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Romanos 4:25. Muerte y resurrección. Muerte y resurrección son dos aspectos de una misma cosa. Muerte y resurrección son dos aspectos de la misma cosa o de una misma cosa. La obra que permite a Dios la justificación del pecador. Amén, amado. ¿Por qué, hermano? Porque la resurrección que permite la justificación, aleluya, implica la muerte sustituta que satisface las demandas de la justicia divina en cuanto a la extinción de la responsabilidad penal por el pecado para todo el que cree. Por lo tanto, ambas cosas, muerte y resurrección, están vinculadas en las palabras del apóstol mediante el uso de la preposición que significa por causa, a causa de. O sea, es decir, Cristo fue entregado a causa de estas transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. De otro modo, la muerte de Jesús opera en relación con la solución del problema del hombre en el campo de la transgresión y la resurrección lo hace en el de la justificación. Alaba, que él es buenísimo. Por eso es necesario distinguir que en el uso de la preposición en ambas cláusulas del versículo de Pablo, en la primera adquiere la condición causal, es decir, el motivo de la muerte, y la causa de la muerte de Jesús son nuestras transgresiones. Amén, amado. En el segundo adquiere la condición final, esto es, la justificación, el efecto final de la resurrección. Amén. La causa, amén, causa y efecto. La muerte, amén, aleluya, de Cristo, es que para siempre es por causa, ¿verdad?, de nuestras transgresiones. Y entonces, amado, su resurrección, su nombre sea la gloria, aleluya, ¿verdad?, pues el efecto que tiene, ¿verdad?, esa muerte, ¿verdad, amado? Amén. Porque la muerte, aleluya, lo hace para librarnos del pecado y con su resurrección, pues entonces nos puede justificar. Amén, amado. Gloria a Dios. Por eso es que dice, Dios el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Creo que está en Romanos capítulo 3 y no me equivoco. Aquí dice, capítulo 3 Romanos, dice, verso 25 y 26, escuche bien, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces el 25 dice, el 26 dice, con la mira de manifestar, o sea, con el propósito de manifestar, escuche bien, en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo. Amén. A fin de que Él sea el justo. O sea, que sea reivindicada la justicia de Dios. Para que entonces Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es eso? Amén. Hello. O sea, en otras palabras, enviar a Cristo a morir por nuestros pecados fue la asombrosa solución divina al problema de cómo podía Dios permanecer siendo justo, amén, o sea, castigando todo pecado, amado, y al mismo tiempo justificar a los pecadores
declarándolo, ¿verdad? Aleluya, perfectamente justificado ante él. Amado. Pues entonces, pues Dios no puede, o sea, en otras palabras, nosotros habíamos dicho aquí, ¿verdad? Que Satanás, pues, ¿qué hace? Dios, ¿verdad? Pues obviamente ama al ser humano. Pero entonces, tiene que haber juicio, ¿verdad? Contra toda rebelión. A él le pasó, se rebeló contra Dios y fue echado fuera. Entonces, él provoca, ¿verdad? Una condición en el hombre para motivar a Dios a que él lo castigara. ¿Qué pasa? Si él no lo castiga, entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Pero la justicia de Dios siempre lo que sí era eso, la muerte del pecador. Como único podía ser reivindicado Dios, era precisamente eso, que alguien pagara el precio. ¿Ves? Entonces, y no es que Dios dejó de ser justo cuando el hombre pecó, no. Lo que pasa es que entonces, la justicia de Dios, como dijimos ahorita, castigando todo pecado, pues tiene que llevarse a cabo. ¿Por qué pasa? Dios entonces no quiere, ¿verdad?, castigar al hombre. O sea, me refiero en el sentido, ¿verdad? Dios lo que quiere es que rescatarlo. Si el hombre después se pierde porque rechaza a Cristo, eso es otra cosa. Pero estamos hablando del propósito de Dios. Dios no quiere que ninguno muera, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Ve, amado? ¿Me fija? Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Pues entonces Dios, aleluya, como dijimos ahorita, toma forma humana. La persona de Jesucristo, amén, lo quiere para siempre, para entonces llevar a cabo, amén, en su humanidad, pone todo, cede todo el control, ¿verdad?, al poder del Espíritu Santo, para que se lleve a cabo todo lo que se había determinado, aleluya, en él. Amén, amado. Hello. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Ok, sin embargo, es necesario entender que no son dos elementos disociados, de modo que la muerte de Jesús como sacrificio expiatorio es necesaria para el perdón del pecado, mientras que la resurrección fuese la razón complementaria a la fe del pecador. Se trata de dos elementos necesarios para la justificación del impío. Lo que se trata es de fundamentar tanto en la muerte como en la resurrección la causa y razón de la salvación del pecador. La muerte de Jesús tuvo lugar por nuestras transgresiones, literalmente a causa de nuestras transgresiones, en el sentido de sacrificio expiatorio por el pecado, que ejecuta la obra redentora extensiva virtualmente a todo el que cree. Jesús, por tanto, como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue entregado para el sacrificio que se había establecido en el plan de redención desde antes de la creación del mundo. Veamos, como lo dije anteriormente. La fidelidad de Dios condujo el tiempo histórico del mundo al cumplimiento temporal de su consejo eterno. De manera que el Cordero de Dios, Hijo eterno, fue enviado por el Padre en el tiempo establecido. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de redención. El que fue entregado por nuestras transgresiones fue resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitado es la base por la que Dios puede hacer al creyente justicia de Dios en él. Ve, amado. Ahora le voy a decir algo, pero usted vea cómo son las cosas. Mire, hermano, Dios prepara el plan. El plan de Dios es establecido, ¿verdad? Es concebido en la eternidad. Amén. ¿Con qué propósito? Para que al final vuelva otra vez, ¿a dónde? A lo eterno. ¿Ve? De lo eterno, Dios sale a lo temporal y regresa a lo eterno. Amén. Entonces nosotros, ¿por qué? Porque Dios es Dios eterno. Por lo tanto, amado, aleluya, lo es que para siempre, eso mismo pasa con nosotros. Estamos nosotros, ¿verdad?, en lo temporal, pero Dios está obrando en nuestras vidas para llevarnos con Él. ¿A dónde? A la eternidad. Amado. ¿Se fija? Por lo tanto, debemos considerar, amado, no solamente, ¿verdad?, en el sentido de como iglesia, de que no somos de este mundo, en el sentido de no mezclarnos con el mundo, de separarnos del mundo, amén, mirándolo en ese sentido, ¿verdad? Solamente que hay que verlo así, pero no solamente en ese sentido, sino mirándolo, hermanito querido, como dice la palabra, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿ve, amado? O sea, esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia, amén. Ahí es que no lo estamos que apoyándonos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos eternos con nosotros. Ese es el propósito, es la finalidad que realmente Dios persigue. Lo que hagamos aquí, amado, esto es hecho en lo temporal. Amén. Esto se acaba. El ministerio termina. Amén. Alaba que Él es bueno.
Lo material, ni se diga, pero hablando de lo que Dios nos ha dado, los dones van a cesar. Cuando tú estés con Cristo, no es necesario seguir hablando lengua, ni echando fuera demonios, hello, ni haciendo milagros, alaba que Él es bueno, ni tampoco predicar el evangelio, hello, se oye, no se oye, no hay que orar por unción a Dios, no hay que pedirle a Dios, aleluya, que abra puertas ni cierre puertas, hermano, eso allí, nada de eso va a hacer falta allí, eso es para aquí, para un servicio a Dios, amén, amado, a su nombre sea la gloria para siempre, pero nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, con nuestra mente fija, en que en lo eterno, en esa eternidad que nos espera, si seguimos haciendo las cosas como Dios manda. Amén, amado. Gloria a Dios. Por lo tanto, si no hubiera resucitado, la posición en Cristo no sería posible. Ve, amado. La comunicación de vida nueva solo se puede alcanzar en Él. Por tanto, la resurrección era de todo punto necesaria para la realidad de la justificación y salvación del impío. Sin la resurrección no hubiera sido posible la justificación del pecador, porque no habría objeto de fe, ni manifestación de sacrificio expiatorio, ni intercesor, ni abogado. Pablo afirma categóricamente esta verdad. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Además de eso, amado, si Cristo no ha resucitado, tampoco todos nosotros, ¿verdad?, podemos identificarnos con Él en su muerte y en su resurrección. ¿Ve? Tendríamos entonces identificado solamente en su muerte y ahí terminamos. No, hermano, pero como hay una transformación, como pasamos de muerte a vida, alaba que les juega, amén, de muerte espiritual a vida espiritual en Cristo Jesús, aleluya, por la persona del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Por lo tanto, hermano, es necesaria que así, ¿verdad?, como Cristo fue levantado, amén, entre los muertos por el poder de Dios, también nosotros seamos, aleluya, levantados, transformados, trasladados, a su nombre sea la gloria, amén, hermano, amén, de muerte a vida, con el poder de Dios, amén, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la resurrección de Jesús pone en manifiesto la consumación de la obra de redención hecha por Él. Dios acredita a Jesús como su Hijo mediante la resurrección. Por tanto, quien lo entrega también lo resucita, siendo conocido como el que resucitó a Jesús de entre los muertos, amado. El que le entrega, el que no lo resucita. Por eso Cristo pone su vida, la vuelve a tomar. La fe en la resurrección de Cristo es la fe en la obra que Dios hace para vivificar a quien estando muerto en pecado, ¿ve?, está alejado de la única vida verdadera, que es la de Dios mismo, que se otorga en Cristo al que cree. Cristo es el primogénito de la nueva creación y sobre todo de la nueva humanidad. Ve, amado, hello, y sobre todo de la nueva humanidad. Amén, amado. Él es el primogénito, aleluya, que para siempre de la nueva creación. Amén. Y sobre todo de la nueva humanidad, la nueva creación, todas las cosas creadas, restauradas en Cristo. Amén. La nueva humanidad, la iglesia, alaba. Amén, hermano. Él es el consumador de la fe, el Adán final convertido en espíritu que hace vivir, espíritu vivificante. A partir de ahí el destino de los creyentes y el de Cristo, en quien depositan su fe, son inseparables. Sin esa resurrección nadie podría ser justificado. Por lo tanto, hermano, en el resucitado Dios se revela como el Dios de la esperanza, de la paz, y con ello, en esta relación de paz, el Dios de nuestra justificación, y como se afirma en otros lugares, aleluya, es que para siempre solo el resucitado es el sí de Dios y su amén. Por tanto, es el sí incondicional que Dios da de su salvación al que cree. La identificación con Él por medio de la fe hace entrar al pecador en el ámbito de la justicia, de la santidad y del poder de Dios. Alaba que Él es bueno. La vida solo es posible, oiga esto, la vida solo es posible, tiene contenido en Cristo resucitado. El resucitado es causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús es la causa de la eterna salvación de los creyentes. Amén, amado. Dios hizo que el resucitado fuese visto por quienes ahora eran testigos suyos. La Biblia enseña que se apareció a las mujeres, a los apóstoles, a más de 500 hermanos reunidos a la vez. Pero Jesús se mostró solo a los suyos y no al mundo. Estos eran entonces los testigos de aquel hecho vital para la salvación. El resto por fe. Alaba.
Ok. Vamos a verlo aquí, hermanos, que vamos al versículo 41. Amén. Así que el jueves, seguimos con el versículo 41, su nombre es la gloria. Para después entonces entrar, ¿verdad? El jueves tomamos el versículo 41, 42, 43, para entonces luego entrar en el Espíritu sobre los gentiles. Amén. El Espíritu sobre los gentiles. A la